Me encuentro en compañía de Francisco Capella, yo soy Eladio García, le voy a hacer una entrevista para Studios for Liberty. Students for Liberty. Empiezo otra vez. Students for Liberty. Studios for Liberty. Students. 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 En inglés, Students for Liberty. When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle. Hola, soy Eladio García, me encuentro en compañía de Francisco Capella en una entrevista que vamos a hacer para Students for Liberty. Capella es uno de los liberales más carismáticos del panorama español. Si a mí me pidieran que lo definiera en pocas palabras, yo en primer lugar diría que es un gran polemizador. Siempre le vemos en las conferencias, en las charlas a las que asiste, pues alzar el brazo para someter al conferenciante, a poner en un brete al conferenciante con unas cuantas preguntas que a los demás ni siquiera se nos ocurrirían. Y esto para las ideas es un gran revulsivo y pues da mucho juego en todas las conferencias. En segundo lugar, Capella me parece tiene una atracción, una afinidad por diversas disciplinas, es un gran polímata. Tiene una visión de la ciencia muy generalista, esto en el ámbito de la escuela austriaca, en el ámbito en el que se mueven los liberales, pues la escuela austriaca es una escuela multidisciplinar y bueno, pues esa visión generalista que aporta Capella es muy interesante. Francisco Capella es licenciado en físicas, posteriormente en la Autónoma, creo que realizó la carrera de físicas. Empecé en la Autónoma, pero luego astrofísica, la especialidad, fui a la Complutense. ¿El posgrado lo hiciste en las Islas Canarias? No acabé el posgrado, hice los créditos de doctorado de astrofísica en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en la Universidad de La Laguna. Y posteriormente creo que también has hecho aquí en Madrid el máster de la Escuela Austriaca con el profesor. Antes del máster de la Escuela Austriaca hice otro, no, en el equivalente a un máster ahora, los créditos de doctorado igual de un curso de inteligencia artificial y ingeniería del conocimiento en la Politécnica. Y luego ya años después lo último que hice académico formal oficial fue el máster de economía de la Escuela Austriaca de Huerta de Soto en la Rey Juan Carlos, el primer año, el año que empezó. Me gustaría en primer lugar preguntarte un poco por tus primeros años, tu infancia, cuáles fueron tus primeras afinidades y ya apuntabas maneras de pequeño. Y bueno, muchas gracias por la presentación elogiosa que me has hecho. Lo de carisma da un poco de miedo. Carisma es como para... acabas siendo, no sé, gran dictador, gran líder, y yo eso me da un poco de yuyu. Lo de polemizador o polemista sí es verdad, porque ya desde pequeñito me llamaban impertinente, y ya me decían, bueno, niño, de eso no se habla, o esas preguntas no se hacen, o eso no se toca. Pues oye, a mí me interesa. Pues yo qué sé, estudié en el Colegio del Pilar. Poco a poco fui viendo que me interesaba más la cosa de la parte de ciencias, porque la parte de letras la veía como desastrosa, el cómo se daba y las tonterías que se decían, o cómo uno podía decir una cosa y otro la contraria, y todo el mundo se quedaba tan contento y no pasaba nada. Mientras que en ciencia hay como más rigor, ¿no? Hay maneras de demostrar o de buscar evidencia que apoye o refute algo. Y entonces estudié físicas un poco por eliminación. Las ingenierías me parecían como demasiado concretas para trabajos para los que no veía que tuviera yo vocación, y más duras, entonces físicas parecía atractivo. Lo que dices es, me consta que tú has dicho alguna vez que bueno, tú elegiste la carrera de físicas en principio porque, según tú has dicho, considerabas que las humanidades eran un poco para gente que no, entre comillas, era más tonta, o tú tenías un buen currículum, te considerabas... Yo tenía muy buen currículum. Es verdad que hay un dicho que se ha dicho siempre, y es que el que vale, vale, y el que no letras. Y si realmente no vales, a derecho. Pues, es triste, pero eso no quiere decir que haya gente brillantísima en derecho, pero mucha gente que no sabe qué hacer, o que le cuesta las matemáticas, que le cuesta ciertas cosas que no le van a entrar, pues dice, bueno, pues a derecho, que yo qué sé, que es más fácil, o se entiende mejor, o es un poco memorizar, o echarle codos, no sé. Esta lección se basó un poco en una valoración un poco... o sea, en una valoración un poco sobre tus destrezas intelectuales... No, vamos a ver, yo eso lo digo en broma, no digo, uno no escojo físicas, pues soy muy bueno, entonces valgo para eso. No, aunque recuerdo un profesor que dijo, hay que ver, mis alumnos buenos, lo mejor siempre escogen físicas. Y yo, pues bueno, pues puede ser algo interesante, atractivo. La física me interesaba porque había tenido algún que otro buen profesor de física. También un poco, de nuevo, por eliminación. Es que el derecho no me interesaba en absoluto. La economía en aquel entonces, algo horror. Había una asignatura optativa que era comercio. Que Dios mío, yo escogí geología, que tampoco me interesaba nada, pero antes que dar comercio. Luego es con el tiempo, qué pena. Ya podías haber
empezaba a aprender algunas cosas y te las explican bien en aquel entonces. Pero que no tiene gran cosa eso que ver con capacidades, sino más con intereses. O sea, tú también tenías un cierto deseo por la física, te atraía Sí, sí. de una ciencia. El conocer un poco las bases de la realidad, sí, claro. Vale, vamos a empezar un poco a analizar las distintas disciplinas. Te voy a empezar a preguntar un poco por la física. Así a grandes trazos, me gustaría que me dijeras qué ideas básicas de la física pueden servir para ilustrar la economía y bueno, porque sabemos que a ti te interesa todo ese tema, esa visión generalista, y me gustaría un poco que las ideas más generales, las ideas más básicas que puedan influir, que puedan ilustrar pues el ámbito de la economía y que nos puedan enseñar un poco sobre teoría económica. Pues en física relativamente pocas. Aunque si hablamos algo de termodinámica y teoría de máquinas, ya empezamos a meter teoría de agentes que tienen costes y que producen resultados. Física es básicamente la idea de que existen regularidades en el mundo y ver cuáles son. Que existen partículas, que existen interacciones y que el mundo a nivel básico puede reducirse a una serie de leyes o fuerzas relativamente simples. Lo que pasa es que luego los detalles empiezan a ser muy complejos. Me da un poco de miedo que la gente pretenda que de la física saltemos a la economía como directamente, ¿no? Ahora hay muchos físicos que lo quieren poner de moda, como la física ya estudia sistemas muy complejos, pues de esas ecuaciones más complejas, teoría del caos, lo que es básicamente dinámicas de sistemas no lineales, simplemente, la palabra caos es bastante desafortunada. Pues ya está, pasamos a la economía, porque la economía también es muy compleja. Digo, si no entendéis un poco cómo se pasa de la física a la química, de la química a la biología, y en la biología ya aparecen organismos que son agentes, que se enfrentan a dilemas económicos constantemente, eso de pasar directamente de la física a la economía no lo veo yo muy claro. Sobre todo también porque es que hay muchos físicos que intentan trabajar en el ámbito de la economía sin conocer cosas de lo más básicas de la economía, o conociendo solo la versión más mainstream, más neoclásica, más matemática, y sin conocer otras escuelas como la austríaca, que aunque yo la critico mucho, tienen aportaciones muy valiosas. Todo precisamente el aspecto psicológico, el aspecto subjetivo, el aspecto de coordinación, de generación de orden. Sabemos que en la física hay dos teorías básicas, que son la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica, que hasta ahora no se han conseguido unificar. Esas son las dos teorías principales. Y mucha gente, que incluso desconocerá de estos ámbitos, quiere unificar esas teorías incluso antes de que lo hagan los propios físicos. Me refiero al hecho de que algunos, para fundamentar su relativismo cultural, pues acuden al principio de incertidumbre de Heisenberg. Incluso el fenómeno del entrelazamiento cuántico, a veces algunos lo utilizan para fundamentar esa mística que nos dice que todos estamos unidos y que todos estamos fusionados en un universo global, y lo apoyan de esa manera. ¿Qué les dirías a esas personas? Que son chorradas, que eso son patrañas, o sea que... A mí me encanta la libertad de expresión, porque la gente a veces te dice unas tonterías que demuestran lo poco que sabe de un tema y cómo pretende como epatar a los demás. Mira, te voy a mostrar el principio de incertidumbre de Heisenberg. Digo, ¿me lo puedes escribir en una pizarra, por favor? Porque es que son 7 símbolos, 6, 8, no me acuerdo ahora. ¿Y sabes lo que significan? ¿Sabes lo que es el promedio? Promedios estadísticos y divergencias y tal, y el mayor o menor que, y la constante de Planck, ¿sabes lo que es? Es un abuso de que se hace igual el teorema de Gödel y otras cosas. Entonces, la cuántica y la relatividad vamos a dejarlas a un lado porque no hacen falta para casi nada de lo que es luego es ver la realidad de los organismos vivos, la psicología, todos aquellos que quieren también meter toda la cuántica en la conciencia y tal. A mí me parece que están totalmente equivocados, muy despistados. Vale. Vamos a abordar ahora un poco la biología. Tú comentas, como has dicho hace un momento, y en muchas conferencias lo has dicho, que la biología está más próxima a la economía, y en este sentido es bastante más relevante a la hora de ilustrar la ciencia económica. Entonces me gustaría también que dijeras un poco a grandes trazos qué son esas ideas básicas de la biología que nos sirven pues para entender a nivel económico cómo actúan los seres humanos. Exacto. Primero, igual, cuando no me acuerdo en qué curso del colegio fue, cuando yo tenía que estudiar biología, a mí me parecía espantoso. Digo, a ver cuándo pasamos por encima de todo esto, porque los seres vivos, cómo están clasificados y cómo se llaman sus distintas partes y su fisiología. Todo aquello me parecía demasiado complicado. De hecho, creo que se estudia a veces a un nivel de detalle excesivo para el interés que puede tener la gente, niños de colegio y cosas así. Pero es triste que la mayor parte de los biólogos no entienden realmente a nivel teórico qué es lo que están estudiando, qué son los seres vivos, qué problemas tienen. Y cuando juntas un poco ideas económicas
y te encuentras algunos teóricos de la biología, como Maturana, Varela, Kaufman y otros, y dices, ¡guau! Y al final ves, ahí va, si en 3 palabras puedo definir la vida y de ahí sacarlo casi todo. Los seres vivos son agentes, autónomos, autopoéticos. Agentes, hacen cosas, son dinámicos, trabajan. Y esto lo conectas con física, la idea de trabajo físico. Necesitan conseguir energía de alta calidad para luego dispersarla y así producir trabajo. Producir efectos siguiendo ello existiendo. La idea de autopoiesis es autoconstrucción, es decir, están regenerando su identidad constantemente, no son cosas estáticas que persisten, sino necesitan reconstruirse constantemente. Y la idea de autonomía, que es la que más juego tiene, es que tienen un sistema de control, tienen intereses y necesitan un sistema cibernético de control que es el que va a generar toda la psicología y el que va a ser responsable de todos los temas de coordinación y de toma de decisiones. Entonces, ya, es que la economía casi no es que tenga mucha relación con la biología, es que es casi lo mismo, solo que la economía, como se ha estudiado tradicionalmente, parece que se refiere solo al humano, aunque hay economistas que van más allá y dicen, oiga, pero esto también se aplica a otras cosas. Yo creo que merece la pena estudiarlo ya desde el principio ahí. Si estudias biología, a ver que tienes problemas económicos, y a los economistas decirles, oiga, que esto no es solo humano, que es que todos los seres vivos tienen estos mismos problemas. Vayamos, por ejemplo, a un caso concreto, el de la organización pluricelular. Tú a veces la sacas a colación en tus conferencias. El paso de las células que están individualmente y que se unen para cooperar entre ellas podría ilustrarnos también el fenómeno de la división del trabajo a nivel económico, la cooperación, tal vez esa idea de Adam Smith de que las acciones individuales interesadas al final generan un orden espontáneo en general, está ya en la biología, está ya ahí en esas ideas biológicas, y eso nos puede enseñar también mucho de que las ideas de las que hablan los liberales pues están bien fundamentadas. Con esto que me estás comentando es que me recuerdas, a mí me gusta reducirlo todo para que la gente lo entienda mejor y vea que no es tan difícil de recordar y tener una serie de conceptos y una serie de ideas claves. Las ideas de cooperación y competencia y de individuo y grupo. Si empiezas a jugar con eso, lo vas viendo todo y vas entendiéndolo todo. Entonces, el paso de individuos unicelulares a individuos multicelulares, o muchos individuos se juntan y constituyen un individuo de orden superior. ¿Para qué? Para competir mejor, es decir, cooperando internamente, pero para competir externamente. Y cuando ves cómo todos esos temas están omnipresentes igual en la vida, pues también en la economía aparecen todos los problemas de competencia y cooperación, pero los puedes entender mucho mejor si has entendido cómo no, eso es algo que no solo aparece con los seres humanos. O sea, se acusa muchas veces a los economistas de solo insistir en la competencia, sobre todo los liberales. Solo insistís en la competencia. Oiga, que no, que dentro de una empresa se coopera, que el que me vende algo y yo se lo compro, estamos cooperando. También hay competencia, pero hay las dos cosas, cooperación y competencia. No se ve claramente la división del trabajo, ¿no? Porque las células, cuando se unen, unas se dedican a digerir la comida que el organismo captura, otras células atrapan a las presas, y cada una ejerce un papel muy definido y cada vez ese papel se va definiendo más y así aparece la división del trabajo. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que como los economistas solo suelen enfatizar la parte de división del trabajo y especialización, yo digo que antes en la aritmética hay una operación mucho más sencilla, que es la suma. Es decir, la división del trabajo es importante, pero también que se entienda por qué a veces la gente se junta. Para ser más, una idea, ¿para qué quieres un ejército muy grande? Para ser más, aunque todos hagan lo mismo, para tener más capacidad de tiro. ¿Por qué tiras más gente de una cuerda, aunque no estén dividiendo el trabajo? Porque estamos sumando, o si quieres multiplicando esfuerzos. La división es un fenómeno también importante, pero no el único, y pues muchos economistas no entienden muchos fenómenos sociales porque solo van a ver los mecanismos, digamos, de mercado, de división del trabajo, y se olvidan del de la suma de esfuerzos. La multiplicidad es lo que permite la división posterior. Claro, primero tienes que ser muchos para poder dividir. En este sentido, una de las ciencias en biología que más importantes, que a mí me parecen más importantes y que tú también las has dicho en alguna charla, es la sociobiología. Tú has nombrado y te has referido a algunos libros de Wilson, que es el padre de la sociobiología. Wilson es un biólogo que ha trabajado con organismos, con colonias de hormigas, sobre todo, y bueno, pues ha hecho estudios de este tipo. Entonces me gustaría también que nos hablaras un poco de esta ciencia y que nos dijeras, nos enseñaras lo importante que es también para entender la economía. Cuando surge la teoría de la evolución, con Darwin, ya empieza a ser relativamente escandalosas, de nuevo en los círculos de letras, porque ven que los biólogos les están dando unas explicaciones de cómo surge la vida y de cómo evoluciona, de cómo cambia, y van viendo que apuntan, oye, esta gente va a explicar también los seres humanos y las sociedades humanas en contra de todas las explicaciones, digamos, de letras literarias, políticas, religiosas.
Y empiezan a criticar un poco esa teoría quizá porque ven con temor cómo les van a comer el terreno a todas las arbitrariedades o tonterías que muchas veces se dicen en el ámbito de las letras porque no tienen base científica. Entonces la sociobiología, cuando empiezan en los años 60, en los 70, es eso, aplicar criterios de teoría de biología y de evolución a sociedades. Y también a sociedades humanas, pero primero más humildemente y prudentemente dicen, bueno, pues sociedades animales, sobre todo, pues típico insectos y grupos de elefantes, grupos de chimpancés, grupos de cazadores, grupos de animales que viven juntos. Y ya recibe una crítica enorme, ¿quieren ustedes explicar todo en función de los genes y ignorar la cultura? Y dices, oiga, que nosotros no estamos ignorando la cultura, estamos diciendo que existe esta base, luego la cultura también la puedes explicar mediante otras ciencias como la memética, cosas. Pero eso, a Wilson le llaman racista, le llaman nazi, le llaman de todo, le intentan boicotear en actos públicos, precisamente no porque no tenga razón, sino porque le temen. Y luego se reinventa la ciencia y resurge como psicología evolucionista, que yo insisto en que tenga la gente cuidado, no la llame psicología evolutiva, porque en las ramas de la psicología, la evolutiva, al menos en España, es la del desarrollo del niño a adulto. Entonces la psicología evolucionista es el intento de explicar la mente humana con criterios biológicos, de ver qué problemas tienen los seres humanos o tenían en un entorno ancestral y cómo la mente humana es una herramienta adaptativa para resolver esos problemas. ¿Qué funcionalidades tiene? ¿Qué límites y qué conflictos puede haber? Dado que nuestro entorno ha cambiado muchísimo, dado que gracias al avance en la cultura y en la acumulación de tecnología y capital y riqueza, ahora vivimos en un mundo muy diferente. Porque lo que acabas de decir antes pues se relaciona con el nazismo y eso, la sociobiología a veces tiene un reverso tenebroso, algunos la interpretan, y el darwinismo en general, con el darwinismo social y un poco con la selección de la raza aria y todas estas cosas. ¿Qué les dirías a esas personas que relacionan? Porque realmente yo pienso que por un lado está Darwin, y por otro lado está el darwinismo social, la interpretación que algunos hacen a nivel social. ¿Qué les dirías a estas personas que hacen esa ligación? Son temas complejos, y lo que a mí me da mucha rabia es cuando alguien coge una idea y ya te la tira para defender una causa política y no importa cómo la tergiverses. Entonces, vamos a ver, es obvio que hay gente que tiene más fácil sobrevivir que otros, por lo que sea, porque es más fuerte, porque es más listo, porque es más guapo, o porque es mejor manipulando a los demás, o porque es mejor dando pena a los demás o consiguiendo que los demás les ayuden. Entonces, los darwinistas sociales, se llaman los buenos, lo que dicen es, pues en la sociedad va igual que en la naturaleza. El que está menos adaptado, el que es menos apto, lo tiene más crudo, más difícil para sobrevivir y reproducirse, y por eso no lo hace, o por eso tiende a no hacerlo, y por eso tienden a predominar aquellos que son más capaces. En las sociedades también pasa eso, pero eso no significa que haya que matar a los pobres o a los incapaces, o que esté moralmente mal ayudarles. Eso no hay que dar, no es correcto dar ese salto. Y además, de hecho, si por algo se diferencian las sociedades humanas es por el grado de cooperación y por el grado de altruismo, de ayuda a otros que tenemos. No es estar constantemente pisándonos unos a otros, a ver quién mata a los demás y quién sobrevive a costa de todos los demás, sino todo lo contrario, a ver cómo podemos cooperar. Me refiero sobre todo a que algunos interpretan o creen que la teoría de la evolución, y Darwin en concreto, fomentaron todo eso, fomentaron un poco lo que vino después. Pues, de nuevo, puedes usar las ideas manipulándolas para lo que quieras. También es que hay una cosa que es verdad. Si aplicas Darwin, todo lo que es evolución, y teoría de grupos, que Darwin ya lo veía. Darwin dice, hay algunos otros párrafos que dicen, un grupo que tenga más cooperadores altruistas internos sobrevivirá mejor que un grupo en el que vayan cada uno por su cuenta, o en un grupo que sean todos egoístas, que traten de vivir sin ayudarse unos a otros. Cuando le añades, dices, oye, que en la vida a veces los dilemas son de matar o ser matado, de hacer la guerra, de conquistar un recurso y expulsar a los otros. Entonces dices, es verdad que las ideas de evolución y teoría de grupos te pueden llevar a ver algo que es real, que los grupos a menudo surgen no solo para cooperar internamente y darse seguridad, sino para luchar contra otros. Esto ya lo saben los psicólogos morales de hoy día, más los que tienen más conocimiento de la ciencia, es que suele haber un altruismo interno, pero ese tribalismo se convierte en los otros son enemigos. Y entonces los otros quizá hay que tener cuidado con ellos, quizá hay que matarlos. Entonces, si quieres enfatizar este aspecto agresivo, este aspecto de competir violentamente contra otros, puedes usar esas ideas para enfatizar eso
y al insistir en que hay que matar al otro, cuando no es obligatorio matarlo, puedes también tener relaciones pacíficas y cooperativas con otros. Además hay una anécdota que no se conoce mucho, en la que Marx intentó contactar con Darwin, le escribió una misiva laudatoria y Darwin le contestó de forma muy lacónica diciendo que bueno, que sí, que se lo agradecía, pero que no le interesaban los temas políticos, y ahí se acabó el asunto. Entonces esto reflejaría que Darwin en realidad no tiene ninguna relación, o la teoría darwiniana va por otro lado, ¿no? Esa interpretación que se ha hecho posteriormente, pues... Marx, por ejemplo, cuando habla de clases, ahí el problema es que esto puede ser un tema semántico o un tema de confusión. ¿A qué llamas clase? ¿A simplemente un conjunto de individuos o de elementos que tienen una característica? ¿O lo que yo suelo llamar más un grupo o un colectivo más o menos organizado y consciente de individuos que se dan cuenta de que tienen algo en común y se organizan para defender sus intereses? Pues cuando Marx habla de la clase trabajadora, dices, toda la clase trabajadora se siente... Por eso insiste tanto en que tenga conciencia de clase, siente que forma parte del mismo grupo con los mismos intereses, que los demás son sus enemigos. De nuevo, hace un análisis grupal de cooperemos internamente para competir contra otros. Se da cuenta que su análisis, bueno, Marx como economista es tan malo que no entiende que el empleador y el empleado están cooperando. Naturalmente que también están compitiendo en el sentido de a ver si te pago menos y te hago trabajar más, y el otro a ver si te saco más salario y trabajo menos. Pero no tienen por qué ser enemigos ni enemigos mortales, ni tiene por qué haber un conflicto de clase. Puede haber cooperación. El conflicto a veces lo ves porque quieres verlo o porque te interesa para sacarle algo más al otro y vivir a costa del otro. Me gustaría también enfatizar un poco en lo que tú entiendes por definición de vida, el concepto que tú normalmente, bueno, ya lo conocemos todos, sistemas autopoyéticos. Me gustaría que definieras un poco eso y abordáramos un poco también ese tema, porque es muy interesante. Autopoiesis significa autocreación. Algo que aprendí hace poco, nunca había visto que poiesis tiene la misma raíz que poesía. Poesía, es que poesía significa creación. Entonces, autopoiesis es autocreación. Y hay que explicar rápidamente. No significa autocreación como de la nada, como que mágicamente no hay nada y de repente algo se autocrea. Y dices, no, son sistemas, lo se llama químicamente colectivos autocatalíticos, que unas partes trabajan para reconstruir otras partes de un sistema, y de nuevo estas otras partes, la parte A construye B, la parte B construye A. Nunca es tan simple como que solo haya dos, pero siempre tiene que haber muchas que se construyen unas a otras. Entonces dices, esto, así puedes explicar cómo la vida surge de forma natural, sin necesidad de milagros, de mecanismos de autorreferencia, de reflexividad y recursividad. A veces has diferenciado y has intentado dejar claro que hay una diferencia entre lo que es autopoiesis y lo que es replicación. Reproducción, exacto. O replicación, y no me queda muy claro, porque autopoiesis es organismos que se crean a sí mismos. Sí. ¿No sería la replicación o la autopoiesis un tipo de replicación? Porque la replicación es el fenómeno básico que permite que esos sistemas se creen a sí mismos. Pero fíjate, de nuevo, a ver si estamos entre un tema semántico o no. Normalmente cuando uno dice reproducción o replicación es hacer una copia de sí mismo, una copia diferente. Yo estoy aquí y me reproduzco, quiere decir que hay otro yo, o otro hijo mío, lo que sea. Autoproducción es que yo tengo que estar haciendo algo constantemente para mantener mi identidad, para seguir existiendo. Sí. Aunque yo esté sentado, mis células no pueden estar inertes. Mis células están constantemente trabajando para reproducirse. Reproducirse en el sentido de autoproducirse. Pero más que replicación, ya no es replicación en el sentido de que hago una copia completa de mí mismo, sino que si no trabajara para reconstituirme, simplemente por leyes de entropía dejaría de existir. Entonces tengo que estar trabajando para reconstruirme. Eso no es exactamente lo mismo que Fíjate, es reproducirse, porque producir y constituir es lo mismo, pero no es reproducirse como normalmente se entiende, que es hacer una copia de ti mismo. Pero eso es la base para después poder autoconstruir todas tus piezas y poder... Yo creo que es al revés. La base es la autoconstrucción, la reproducción surge como consecuencia. Es verdad que hay casos en los que quizá no haya tanta autoproducción o la replicación pueda venir antes, pero tendría que ser sistemas simples como un cristal de sales que se puede reproducir rápidamente y apenas hace gran cosa para reconstituirse. Pero cuando estudias a Maturana y Varela ves, es que en la base está la autoproducción. Y cuando tienes ya una unidad que es una célula, esa célula puede estar constantemente autoproduciéndose sin reproducirse en el sentido de fisionarse en dos. Luego la autoproducción es más básica. Yo no me he reproducido, yo no tengo hijos, no estoy vivo.
Si estoy vivo, porque estoy autoconstituyéndome, autoconstruyéndome constantemente. En ese sentido es lo que digo, que la reproducción es secundaria. Entonces, mucha gente como Dawkins y otros que no conocen esta base teórica de Maturana, Varela y todos los teóricos de la autopoiesis saltan directamente a la idea de reproducción. ¿Tú crees que Dawkins no conoce? No sé, igual me estoy equivocando, igual sí lo conoce. No, en sus libros no recuerdo haberle oído nunca, o haberle leído nunca referencias a ellos. Bueno, pasemos a un tema un poco más complejo y espinoso. La moralidad enfocada desde la biología también. Porque a veces tú has hablado de que, bueno, pues el bien y el mal se puede fundamentar en el comportamiento humano y en la biología. Pues, ¿qué es lo bueno? Pues aquello que nos permite existir. ¿Qué es lo malo? Aquello que nos destruye. Entonces, me gustaría que pusieras algunos ejemplos y dijeras también un poco en este sentido cómo puede ilustrar ese comportamiento biológico en las especies, pues el comportamiento más específico del ser humano en cuestiones de moral. Ahí es donde precisamente el análisis evolutivo y biológico es más, digamos, disruptivo, más revolucionario, porque les está diciendo de nuevo a toda esta gente de muy de letras o muy de creencias religiosas que creen que el bien o el mal vienen o desde fuera o que lo pueden determinar los humanos de forma arbitraria, como votando y tal, y dices, oiga, que usted tiene una base biológica que si va contra ella, usted sabrá lo que hace, pero quizá acabe autodestruido. Luego, todos estos instintos o sentimientos morales que algunos tratan de explicar como que vienen desde fuera o que simplemente se rinden y luego los intentan explicar, de nuevo, si entiendes la biología dices, pero si esto es la evolución natural de los organismos vivos, igual que los organismos tienen preferencias, no sé si las queremos llamar preferencias, emociones, sentimientos, valoraciones, sensaciones básicas de atracción, repulsión hacia cosas que comen de sí, quiero comerlo, no quiero comerlo, es decir, valoraciones positivas, valoraciones negativas, o esto me da miedo, al revés, esto me atrae. Y dices, ¿cómo generas esto? Y dices, pues prueba y error. Yo suelo decir, te puede gustar comer mierda, pero te va a gustar muy poco tiempo, porque a base de comer mierda acabarás enfermo o acabarás muerto. Entonces solo sobreviven aquellos a los que la mierda o aquello que es nocivo les produce un rechazo, se apartan de ello, es decir, su cerebro funciona, se activa o se desactiva de tal manera que dice, esto no, alejémonos. Pues igual que eso lo podemos ver a nivel de cosas como qué como, qué no como, qué animal temo, o al revés, cuál intento cazar, pues cuando hay relaciones sociales es exactamente lo mismo. Qué cosas me gusta que hagan los demás, qué cosas me disgustan, qué cosas me indignan, o al revés, qué cosas aplaudo. Entonces todo eso es el mundo de la moralidad, todos esos sentimientos llevados al ámbito de las interacciones humanas. Qué cosas aceptamos, qué cosas rechazamos. Sí, eso también se ve muy bien en una cosa tan banal como la vestimenta, o por ejemplo en las películas cuando el bueno aparece siempre vestido de blanco, el negro aparece vestido de negro, digamos que el oscuro, la noche es peligrosa, el negro viene a representar el mal, el blanco viene a representar el bien, y esa confluencia, claro. Lo que pasa es que ahí puede haber, has puesto un ejemplo en el que quizá haya más influencia cultural. En Japón, por ejemplo, el luto se hace en blanco, en Occidente se hace en negro, y dices, pues quizá tenga un origen cultural remoto y no tanto biológico. Lo interesante, yo creo que para comprender estos temas bien hace falta comprender la base biológica, es decir, intentar hacer ver a la gente que los sentimientos morales tienen una componente genética, instintiva, innata, muy importante, y que luego el entorno, la cultura, trabajan sobre eso, pero casi seguro que no van a poder cargárselo del todo. Y que a veces no solo no van en contra, sino que a veces lo fomentan. Igual que dices, bueno, pues este niño hemos visto que tiene cierta habilidad musical, pues entonces la cultura o el entorno le da aún más habilidad musical, mientras que otro que no la tiene, pues no se lo dan. Pues igual hay veces que la cultura reprime instintos, pero otras veces al revés, se dedica a exacerbarlos. Hay otro tema que también es bastante espinoso y que tú has tratado en algunos artículos recientemente, que es el tema del determinismo, ¿no? Porque hay ciertos liberales con ascendencia de sociólogos que no llegan a entender o aceptan la teoría evolutiva, aceptan que el mundo funciona de forma mecánica, pero en el momento en el que hablas del cerebro, ahí se acaba todo, ¿no? El cerebro ya hay algo ahí, un libre albedrío que no sabemos muy bien cómo funciona, y que tú has criticado alguna vez esa idea. Entonces ya hay como un mundo interior y un mundo exterior, y realizan una separación clara entre esos dos mundos. Entonces me gustaría que... Esto es de los temas en los que digo, bueno, a ver si puedo hacer alguna aportación de romper esa barrera y hacer ver, de nuevo, a la gente que es muy de letras o muy de economía, que solo saben decir, el ser humano es racional y elige, ya está, y elige libremente.
Dices, vale, pero es que eso es magia. ¿Eso qué crees? ¿Que no tiene nada que ver con la física? ¿Crees que eso no tiene ningún soporte físico? ¿O crees que eso no es resultado de un sistema físico funcionando? Que ese sistema físico, químico, neurológico, es el cerebro que está trabajando y es ese trabajo de ese cerebro lo que lleva a esa toma de decisiones. Entonces ahora dices, la palabra determinista, el problema es que es de las palabras que peor se han definido en la historia del pensamiento, de la filosofía, o que peor usa la gente en el lenguaje normal. Determinista, en teoría de sistemas más básicos en física, simplemente es sometido a reglas, a regularidades. Y lo opuesto de determinista no es libre, lo opuesto de determinista es aleatorio. Aleatorio es que no tiene regularidades, que no hay causas, que no hay conexiones, que no hay causalidades, entonces que puede ser cualquier cosa sin ninguna razón. Entonces dices, oye, ¿qué quieres que sea tu cerebro? ¿Determinista o aleatorio? ¿O cómo es tu cerebro? Entonces tu cerebro probablemente es determinista, lo que pasa es que la mecánica cuántica dice también hay componentes aleatorias, ¿vale? ¿Cómo de importantes son? Eso lo podemos discutir, porque a escala microscópica sí lo son, pero a escala macroscópica se suelen anular por medios estadísticos. Entonces dices, lo que pasa es que la gente, yo comprendo que le choque, porque cuando dicen, tú eliges, pero eliges deterministamente, entonces empieza a preguntar, ¿pero eso significa que no importa lo que yo elija? ¿O significa que ya está decidido en algún sitio lo que voy a elegir? Entonces se hace un lío enorme, esto es como para estudiárselo con calma mucho tiempo. Vamos a entrar ya a hablar de la economía directamente. La economía es la ciencia que tiene que recoger todas estas ideas sobre biología y física, que son ciencias más básicas. Entonces, si por algo se caracteriza la economía es por las tremendas polémicas que generan, no como las ciencias más exactas, donde no hay tanta polémica. Voy a hacer un repaso de una serie de polémicas y vamos a tratar un poco las zonas grises y así abordar un poco la economía. En primer lugar, me gustaría hablar sobre la teoría moral. Yo creo que por un lado están los moralistas naturales, que son aquellos que la moral dicen que la moral se basa en la naturaleza, y después estarían los moralistas kantianos o neokantianos, que un poco dejan un poco aparte la naturaleza y dicen, tú tienes que ser bueno independientemente de tus instintos, tienes que superar tus instintos y tienes que ser bueno porque debes ser bueno, que es un poco lo que venía a decir Kant. Entonces, en este sentido, yo creo que es importante esa clasificación que tú haces a veces de leyes descriptivas y leyes prescriptivas. Las leyes prescriptivas señalan la moral particular del ser humano y las leyes descriptivas son las leyes de la naturaleza. Y al hacer esa clasificación, esa división, tú a veces enfatizas que las leyes prescriptivas, si no entiendo mal, se tienen que basar en las leyes de la naturaleza, en las leyes morales, o en las leyes morales se tienen que basar en las leyes descriptivas de la naturaleza. Más que basarse es... Las leyes prescriptivas son leyes que pretenden regular la convivencia, la conducta de los individuos, avisándoles, informándoles de que puede haber castigos, de que hay cosas que están prohibidas o que son obligatorias y que si no las haces habrá algún tipo de represalia. Y luego también tratas de explicar eso y decir, oiga, que esto tiene una funcionalidad, la que sea, evitar conflictos, conseguir una sociedad más justa, más igualitaria, la que la gente quiera según sus distintas doctrinas políticas. Pero que si ignoras ¿qué es la realidad? Es decir, las leyes descriptivas de la realidad, a la hora de decir, pues vamos a legislar así, te vas a dar grandes batacazos. Es decir, si dices, bueno, pues vamos a ser comunistas. Oiga, no, que el comunismo es que no funciona, no puede funcionar. Está ignorando los problemas cognitivos y emocionales de los seres humanos y este sistema está abocado al fracaso. Otra teoría que genera bastante polémica es la teoría del Estado, ¿no? Tú en algunas charlas y en algunos artículos has dividido la escuela austríaca en tres movimientos, los evolucionistas, los anarcocapitalistas y los minarquistas. Y según he entendido yo, tu tesis principal respecto a eso es que todas esas corrientes tienen algo positivo que hay que rescatar y generar una teoría sólida a partir del conocimiento. Me gustaría que nos explicaras un poco cómo haces ese remix entre todas esas teorías, porque en algunos puntos se contradicen. Entonces, ¿cómo llegas a esa conclusión? Yo siempre suelo decir, toda teoría es incompleta, toda teoría es una simplificación y toda teoría tiene problemas. Eso no quiere decir que todas sean iguales, ¿eh? Aunque todas las teorías tienen problemas, las hay mejores que otras. Entonces, a mí me atrae muchísimo el anarcocapitalismo, la idea de libertad individual, derechos de propiedad y luego asociaciones voluntarias y relaciones contractuales. Pero dices, cuando ves la historia, lo difícil que es, o parece ser el anarcocapitalismo, o alcanzar sociedades anarcocapitalistas, miras un poco a los otros. A ver, ¿qué dicen los minarquistas? Vale, un Estado limitado. El problema es que le preguntas, vale, ¿cuáles son los límites? ¿Y por qué? ¿Y quién decide quién es miembro de cada Estado o qué? Y ves que no te contestan a esas preguntas, ves, ellos tienen también sus propios problemas. Y los evolucionistas a veces hacen un estudio muy hayekiano de
de cómo se organizan las sociedades, y al final lo que dicen es las sociedades que se organizan bien tienden a sobrevivir, las que se organizan mal no. Y dices, vale, pero ahí no es que haya mucho análisis moral de justificación, vamos, es que no hay ninguno. Y dan ganas de decirles, oiga, se están ustedes olvidando de detalles muy sutiles, como que hay veces que sociedades funcionan bien a base de parasitar a otras, es decir, que tienen grandes ejércitos, grandes imperios, y entonces se imponen sobre todos los demás. ¿Qué quieren ustedes? ¿Justificar eso? Pues bueno, internamente vende para el que es el vencedor, pero para los oprimidos quizá no. Pero no sería, por ejemplo, la teoría minarquista la más inclusiva de ellas, porque incluye el cosmos, acepta el orden espontáneo y a la vez cree que este se tiene que gestionar con una taxis, o sea, con una serie de leyes artificiales. Pero el problema que podamos el problema está en los detalles de cómo gestionas ello. Yo entiendo cuando el minarquista le dice a Lancap, oye, pero es que si os quedáis solos, si no organizáis un grupo, los demás se os van a merendar. Pero entonces el Lancap le contesta, vale, pero que me pidan permiso o que me pidan mi opinión de si quiero participar o no. Mientras que el minarquista parece que obvia todo eso, pues le ignora. Tipo los objetivistas de aquí dicen, bueno, tiene que haber un Estado y el Estado se tiene que dedicar a la defensa, a la policía y la justicia. Entonces dices, ¿y por qué? ¿Podemos analizar esto más despacio? A ver, la defensa, ¿por qué? La policía, ¿por qué? La justicia, ¿por qué? La justicia, en la mayor parte de los casos, no. Salvo para lo que es justicia penal, donde hay una agresión directa, pues puede hacer falta una justicia estatal, si quieres, aunque hay ejemplos de justicia más privada. Pero para todo lo que es contractual, la justicia estatal sobra. Porque en el propio contrato se puede pactar qué árbitro o qué agencia privada resuelve ese contrato o lo decide. Policía, hay ejemplos de policías privadas en muchos sitios. Y es verdad que se pueden corromper, es verdad que se pueden convertir en mafias, y con los ejércitos pasa lo mismo. Ha habido momentos de la historia en que los ejércitos eran más privados, otros en que eran más estatales o más dados a cohesionar un Estado, pero que ninguna de las posturas es... Bueno, la minarquista es claramente la buena. Yo digo, a los minarquistas tienen grandes problemas con ¿qué hacemos con Cataluña? ¿Tenemos que dejarles ir o no? ¿Qué dice el minarquista? ¿Qué está el Estado que quiere defender? ¿Dónde empieza y dónde acaba? ¿Por qué me incluye a mí y no incluye a otro? O al revés, ¿por qué me deja a mí fuera? Los problemas siempre van a existir, o sea, ninguna teoría resuelve absolutamente todo. Me gustaría abordar también una tercera polémica, otra teoría que despierta estas sí que grandes controversias, que es la teoría monetaria. Aquí claramente hay unos que tienen razón y otros que no. A mí me consta que tú te has formado, tú hiciste el máster de Huerta de Soto y te formaste, en principio aceptabas el coeficiente de caja del 100%. Que sí, el exigir, sí, sí. Me gustaría que nos dijeras, nos describieras un poco cómo te fuiste separando de esa línea, qué cosas fueron las que te llevaron a ese convencimiento, y bueno, pues que nos describieras un poco. Déjame que reenganche con algo que has dicho al principio y que he comentado, el peligro del carisma. Huerta de Soto es una persona con mucho carisma. Rothbard es una persona con muchísimo carisma. Mira, que yo no lo he conocido personalmente, pero lo lees, pues este tío atrae y cómo escribe y es muy rotundo y tal. El carisma es peligrosísimo. Si estás equivocado, te puedes dar unos ostiones, unos bofetones con el carisma, porque te crees lo que dice alguien y ya tú no ves las alternativas, no ves los problemas. A veces no los ves simplemente porque no los ves, porque no te los han mostrado. Yo me acuerdo que decía, y al menos puedo presumir de eso, cuando me intentaban explicar la otra parte, que en aquel tiempo no la teníamos tan trabajada como la tenemos ahora y con tanto material disponible. Yo les decía, oye, yo no veo las explicaciones que me dais, pero reconozco que sé muy poco de teoría monetaria y teoría bancaria y solo conozco la versión Rothbard, poco Mises, Huerta de Soto. Entonces, el día que me ponga a mirarla, igual cambio de opinión, igual no. Llegó la crisis financiera, yo pensé que nunca que eso estaría ahí, que bueno, cuando me jubilara y tuviera mucho tiempo, bueno, en ese momento aprenderé teoría monetaria, pero llegó la crisis 2007-2008 y entonces ya dices, bueno, para opinar, para entender esto, necesito aprender de todo esto porque con lo que sé no me siento cómodo explicando todo esto. No creo que la reserva fraccionaria tenga que ver con todo lo que está pasando. Entonces, cuando entras en la teoría de la liquidez, entras en la teoría entender que es un banco como un gestor de cobros y pagos por un lado y un intermediario financiero por otro, entonces ya lo entiendes mucho mejor y ves que la visión de Rothbard y Huerta de Soto tiene agujeros importantísimos que es que se niegan a ver, y se niegan a verlo pues por problemas de ego, por problemas emocionales, problemas de que a la gente le cuesta horrores reconocer que se ha equivocado. Me gustaría en cuarto lugar abordar una teoría, bueno, hemos hablado un poco de las controversias dentro del mundo liberal, pero también sobre todo existe una controversia con los que no son liberales, o sea, entre los liberales y los marxistas, socialistas. Y aquí es muy importante entender un poco la teoría del marketing y de la comunicación. ¿Por qué nuestras ideas no calan tanto en la sociedad? ¿Por qué, no sé, el problema es el mensajero, el problema es el mensaje?
¿Dónde está el problema? Yo creo que puede haber ambas cosas. Hay mucha gente que insiste en el mensajero. Yo no pretendo ser un buen vendedor de nada, al revés. Yo casi, insisto, yo soy anticarismas. Si alguien noto que está recibiendo algo simplemente porque le he caído bien o tal, digo, bueno, momento, a ver qué piensas, a ver cómo te puedo llevar la contraria y hacerte ver que tienes que pensar por ti mismo y llegar a tus propias conclusiones. A mí no solo me interesa la libertad, me interesa como la inteligencia y la libertad, el aspecto de la ciencia, la verdad y la libertad. Es decir, no vender la libertad simplemente porque es lo que preferimos, sino decir, oiga, es que es lo que funciona. Es lo que es. Si tienes unos mínimos requisitos de tratar igualmente a todo el mundo, de leyes que sean universales y simétricas, oiga, estas son las que funcionan. Ya si quieres otros requisitos y dices, no, a mí no me interesa tratar mal a unos para mejorar a otros, sean los de arriba o sean los de abajo, ya pues decir, bueno, entonces su sociedad ideal no será la liberal. Volviendo a conectar con la psicología evolucionista, aparte de los problemas que tengamos los mensajeros, que eso ya es aprender marketing o ver qué le cuentas a cada uno, si le cuentas la versión más radical o le cuentas la versión más simple para lo que luego vaya profundizando por sí mismo, es que las ideas individualistas van en contra de esa tendencia evolutiva a colectivizar, a constituir grupos, y esos grupos exigen lealtad, exigen que la gente hable mucho de cuánto amo al grupo y el grupo tiene una serie de deberes y también derechos, reclamar. Entonces el discurso liberal que dice, oiga, el individuo, derechos del individuo. Luego, ¿de dónde vienen los deberes y más derechos? De contratos, pero si no hay contratos por medio, no le impongamos deberes a los individuos y no les regalemos derechos que son a costa de otros. Pues la gente eso yo creo que no le atrae porque desgraciadamente la gente busca ganarse la vida y tal y como está montado todo, a veces ganarse la vida es yo en qué nicho estoy protegido frente a otros, a ver quién me da una subvención. Ahora se habla mucho de élites extractivas. Yo no intentando ser más impopular, pero siendo consciente de que esto nos va a hacer más impopulares aún, digo, yo es que veo un problema, que es que no creo que el problema de la sociedad sea únicamente las élites extractivas. Si fuera solo ese, el problema se habría resuelto hace tiempo. El problema es lo que podemos llamar las plebes extractivas, el que hay cantidades gigantescas de intereses creados de muchísima gente que quizá no obtiene ingresos ultramillonarios como esas élites extractivas, pero que sí son muchos millones pues de funcionarios, de gente que trabaja en sectores protegidos por el Estado o directamente gestionados por el Estado, que no quiere que su chollo o que no quiere que su puesto de trabajo seguro desaparezca, y entonces el liberal amenaza todo eso. Entonces lo tenemos crudísimo, vamos en contra de los instintos más tribales y en contra de intereses creados por todas partes. Yo creo que en el fondo somos, aunque defendemos la competencia y el egoísmo, somos los únicos altruistas en el sentido de que no estamos a favor ni de las grandes corporaciones ni tampoco de los desfavorecidos que reclaman que les den de todo, sino que simplemente decimos que cada cual libremente se busque la vida y coopere voluntaria y libremente con otros, pero no coactivamente, no exigiendo cosas a las que no tiene derecho, simplemente diciendo que los tiene por la cara. ¿Tiene alguna relación con esto el sesgo de género? O sea, que las ideas no atraigan tanto, porque a veces se nota que no les atraen tanto a las mujeres como a los hombres. Hay más. Aquí puede haber muchos factores. Yo no sé, no pretendo saber cuál es el correcto. Yo puedo lanzar aquí hipótesis. Las mujeres son menos confrontacionales, y esto se sabe por psicología. Entonces, el liberal tiende a ser mucho de debatir y discutir y de tirarse los trastos en la cabeza, y la propia idea o ideología liberal es muy contraria a criticar a todo lo que hay, porque hay tanto malo, tanto criticable, que estás constantemente criticando en vez de aplaudir. Luego las mujeres tienden a ser más, en cierto modo, más cooperativas, más sociales, en el sentido de que ese entorno evolutivo, las mujeres en las que se quedaban podían cuidar juntas de las crías, podían salir a recolectar y hacerlo juntas. Es verdad que los hombres también cooperaban cuando salían a cazar, pero las mujeres tenían ese contacto permanente y ese cuidar a otros. Eso ahora tanto que se dice, no, tiene que haber ley de la dependencia del Estado para que la mujer se libere de esa carga ancestral, como si se la hubieran impuesto los demás, que en algún caso se puede haber impuesto, pero que también es algo instintivo en ella, ese instinto de protección femenino, de cuidado, de todo, que es algo que me parece enormemente valioso, que si quieren perder, pues podría ser triste. Y no sé, igual a las mujeres les interesan otros ámbitos que no son el de la economía, o que no son, cuando ves un 95% psicólogas, un 95% pues de auxiliares o de enfermeras, cosas así, pues dices, pues ahí hay ámbitos que claramente interesan más a unos que a otros, pues quizá el debate económico y el debate
además de filosofía política y filosofía moral, interesa menos. Las mujeres suelen atraer o suelen interesar en unos temas y los hombres Otros, puede ser. Vamos a abordar ya para acabar un tema que te gusta bastante, que es la filosofía, la metodología. A mí igual me gustaría aclarar que en este ámbito hay que aclarar los conceptos. Tú a veces haces énfasis en el hecho de que no es lo mismo epistemología que gnoseología. Me gustaría un poco que... No, epistemología y gnoseología sí son lo mismo. Una cosa es epistemología y otra cosa ontología. Una cosa es lo que las cosas son y otra cosa es cómo se conoce lo que esas cosas son. O sea, la diferenciación que tú haces es entre epistemología y ontología. O sea, una cosa es lo que las cosas son, lo que la cosa es la realidad. Lo que pasa es que para llegar a conocer lo que las cosas son necesitas un proceso de conocimiento. Luego la epistemología y la ontología están relacionadas. De acuerdo. Hablaremos un poco primero del método de la ciencia, que tú hablas de él, a mí me parece bastante importante, la teoría de la falsación de Popper y lo relacionado que está Popper con la escuela austriaca, concretamente con Hayek. Esto me parece bastante significativo, ¿no? Porque las ideas de Popper lo que intenta al principio de su vida para elaborar su teoría es obtener un marco de demarcación en el que pueda decir, bueno, pues esta teoría es realmente científica, esta teoría no es científica. Popper se dio cuenta de ello cuando confrontó las teorías de Einstein y las teorías marxistas. Popper estuvo durante unos meses perteneciendo al Partido Comunista y ahí se dio cuenta que había gente que lo justificaba todo para defender su teoría, incluso la matanza de personas. Sin embargo, por otro lado, vio a Einstein que al momento de plantear su teoría siempre planteaba también una posible refutación. Y el contraste de estas ideas y de estas dos teorías le llevó a la conclusión de que tenía que haber un marco de demarcación que pudiera diferenciarlas claramente. Y Popper nace de esa confrontación con el comunismo. La escuela austriaca y los liberales también nos confrontamos al comunismo y ahí hay una relación bastante significativa. Me gustaría que hablaras un poco de ello. Sí, pero a mí no me interesa tanto ese aspecto histórico de dónde viene cada escuela, aunque lo podemos discutir, yo en eso no es mi especialidad, es donde menos puedo aportar. Aunque puede ser bueno para entender por qué dice las cosas que dice, para entender contra quién las estaba diciendo. A veces se pierde, es verdad que perder la perspectiva histórica no entiendes por qué unos insisten tanto en una idea y dices, es que tienes que entender contra quién lo estaban diciendo o contra qué lo estaban diciendo. A mí me interesa, durante la historia de la humanidad, la gente, la palabra verdad ha abusado de ella descaradamente. Es decir, bueno, yo conozco la verdad, yo tengo la verdad, y dice, bueno, entonces, muchas veces simplemente para tener el poder, para controlar a los demás, para manipularlos, es decir, nosotros mandamos porque somos los que tenemos la verdad o porque somos los que estamos ordenados pues desde ahí arriba, tenemos el mandato divino. Entonces, la ciencia, cuando surge hace relativamente poco en la historia de la humanidad, es como un intento descriptivo, positivo. El positivismo originalmente es a lo que se contrapone, de nuevo, es al moralismo, al intento de coaccionar a la gente, decirle constantemente qué es lo que tiene que hacer, de tener un discurso de sermón. La ciencia intenta ser más descriptiva. Entonces llega el problema, ¿vale? Pero si realmente queremos saber qué es verdad y qué no lo es, ¿cómo lo hacemos? Entonces aquí hay las distintas escuelas más racionalistas y más empiristas. ¿Lo hacemos pensando o lo hacemos observando, oyendo, midiendo, experimentando, trasteando con la naturaleza? Yo creo que se hace de las dos maneras. Se hace pensando y mirando. Pensando puedes llegar a hacer cosas, pero eso va a tener un límite. Y mirando también vas a tener límite. Además no puedes mirar solo. Necesitas esta es una de las aportaciones que hacen los austriacos, de teoría e historia van juntas. No puedes entender la historia si no tienes una teoría mínimamente consistente para interpretar esa historia. No, por muchos datos que tengas, si no tienes una teoría para encajar esos datos, para conceptualizarlos, esos datos no te van a servir de gran cosa. Por mucho que miras, si no eres capaz de integrarlo todo un poco en esa teoría, y esa teoría no va a surgir sola de los datos, tienes que tener al menos una semilla de teoría primero. Entonces aquí hay el debate entre los que son más misianos, más apodícticos, a priorísticos, que dicen, bueno, podemos deducir la praxeología o toda la economía, o al menos la parte nuclear para ellos de la economía, solo pensando, a partir de axiomas como el axioma de la acción humana. Y yo a esta gente le digo, vamos a ver, si lo que estáis haciendo, si lo hacéis bien, es correcto y verdadero. Existe la acción intencional y la acción intencional, más que deducir, lo que estáis haciendo al escribir sobre ella es explicarla, desplegarla, es decir, empezar a añadir detalles y luego añadir hipótesis auxiliares y ver en distintos casos cómo funciona. Pero de nuevo os falta y ahora intentar cargároslo. Es decir,
porque la idea popperiana es, vamos a intentar refutar nuestras hipótesis, vamos a tratar todo como si fuera una hipótesis e intentar cargársela. Y no solo cargársela, ver qué límites tiene. Yo puedo decir algo que es verdad, como que yo peso entre 1 gramo y 400 kilos. Pero eso es verdad, pero no es muy preciso, no es muy informativo. Será más informativo si te digo peso entre 80 y 83 kilos. Y si ya te digo peso 81 con 100 gramos y con un margen de error que creo que es tal. Entonces, los austríacos muchas veces no se dan cuenta de que lo que están diciendo puede ser verdad, pero tremendamente impreciso, no tienen noción de intensidad y quizás sea irrelevante. Es posible que exista la preferencia temporal, pero mientras no sepas cómo de intensa es, cómo sabes que realmente eso es un factor causal en la generación de una crisis, y entonces, pretender refugiarse en una torre de marfil, como yo entiendo que les pasa a muchos austriacos, porque a mí también me pasó, cuando conoces lo austriaco como nuevo, te parece algo tan atractivo que te fijas en lo bonito, en lo potente, y lleva tiempo empezarte a dar cuenta de qué problemas tiene. Entonces, oye, ser austriaco me parece muy bien, asimilar lo bueno que tiene, pero luego ver las limitaciones que... Claro, pero si por un lado tenemos la teoría científica, la teoría de la falsación de Popper, y por otro lado tenemos esa herramienta, esa metodología de Mises y la acción humana intencional, eso no implicaría que existe un dualismo metodológico, porque tú en algunas ocasiones rechazas esa idea del dualismo. Es verdad que Popper a veces... Hay contradicciones en lo que dice Popper. Dices, todo debe ser falsable. Y dices, vamos a ver, pues es que si yo encuentro una verdad que sea verdadera fetén, es decir, que ya me la he intentado cargar y veo que no puedo y de alguna manera demuestro que es imposible, ya no me queda más narices que aceptarla como verdadera. De nuevo, quizá que digas provisionalmente, pensando igual todo mi proceso de demostración de que esto no es falsable es una alucinación y me he equivocado, pero si sigue siendo sólido, aquí ya no está. Entonces la idea de intencionalidad me parece clara que existe, es comprensible. Además, de hecho, yo en lo que estoy trabajando es como a base de la biología y la cibernética, la acción intencional es un resultado evolutivo de todo eso. Sí, claro que existe, pero de nuevo, ¿qué? Una vez me has enseñado eso, ¿te vas a quedar ensimismado solo en eso y quieres insistir, oiga, que esto es verdadero, ¿vale? Pero si yo creo que nadie lo niega. Enseñarme a alguien que niegue la acción intencional. O los economistas mainstream es que niegan la acción intencional. Dices, no, es que igual no les interesa, porque ya la dan por hecha. Y dices, pues claro que los seres humanos actúan intencionalmente, y claro que eligen, y claro que valoran. Pero como eso ya lo sabemos, ellos quieren investigar algo más. Y entonces ya dices, pues ya hemos investigado todo lo que podemos hacer pensando, pues ahora tenemos que empezar a medir y observar. Pero realmente tendría sentido falsar un axioma. Si un axioma, la esencia de un axioma consiste precisamente en que se da por evidente y ese es el fundamento para partir de ahí, ¿cómo después vas a poder un axioma en lógica es simplemente tu punto de partida. No tiene por qué ser verdadero. Tú simplemente lo asumes. Otra cosa es que sea un axioma, digamos, tautológico, apodíctico, es decir, este axioma no solo es el punto de partida, sino que sé que es cierto. Entonces a partir de ahí empiezo a trabajar. Pero un axioma de por sí no tiene por qué ser cierto. Tú puedes construir axiomas. Si este es mi axioma, la diferencia entre axioma y teorema es que axioma es dónde empiezas y teorema es a dónde llegas. Aquí a lo que quieres llegar o a lo que llegas simplemente razonando. Entonces yo creo que los axiomas austriacos no solo son axiomas, sino son verdaderos. Pero el problema no es ese. Es que son imprecisos y que son incompletos. Y que tienes que tener consciencia de qué limitaciones tienen esos axiomas. Por ejemplo, a mí me dices... El ser humano actúa intencionalmente. Y yo te digo, vale, pero ¿cuánto? ¿Y qué importancia tiene la intencionalidad en todo lo que es la acción humana? Porque la acción humana no es solo intencional. Aunque el propio libro de Mises lleva la confusión porque dice la acción humana. Y entonces luego dice, no, esto es un tratado de la intencionalidad, de la acción humana e intencionalidad, no la acción humana. Algunos austríacos modernos dicen, no, es que lo que usted llama acción humana nosotros le llamamos comportamiento, conducta o cosas inconscientes, instintivas. Y dice, bueno, pero eso son tan acción. Si usted entiende lo que es la acción, de nuevo, si va a la idea de agente y la idea de física, eso consume recursos, eso requiere coordinación, eso tiene consecuencias, eso es acción. ¿Cómo sabe usted que la acción intencional es tan importante? ¿O es que está estudiando eso porque tiene usted un módulo intencional en el cerebro que le hace interpretar todo como si fuera acción intencional y le hace olvidar las reacciones y los hábitos y aquello que no es intencional? Y entonces usted está buscando las llaves simplemente debajo de la luz en vez de donde realmente se le han caído. Y de hecho, no estoy diciendo, estoy seguro de que la acción intencional no es importante. Estoy diciendo, ¿cómo sabemos lo importante que es? Pero eso en cierta medida no negaría el dualismo metodológico, que es utilizar dos tipos de herramientas
aunque después hay que definir claramente que son Vale, limitadas y que una se complementa a la otra. Hay gente que quiere insistir en que es un dualismo metodológico. Yo digo, es un mismo método con distintas herramientas, a veces usas más la lógica y el pensamiento y a veces usas más la medición. ¿Quieres decir que son dos métodos distintos? Bueno. Es muy importante hacer énfasis en eso porque la escuela austriaca nace de Menger, de la confrontación con los historicistas que eran empiristas. Menger se da cuenta que existe otro método y el dualismo metodológico yo creo que es un fundamento muy básico a la hora de entender por qué nace la escuela austriaca y cuál es el sentido de la escuela austriaca. Sí, pero presidente, yo con el tiempo me he ido dando cuenta que igual los historicistas no decían tantas sandeces como a veces nos parece a los que defienden más el método individualista y más teórico. Y dices, uy, oye, si haces un análisis empírico, igual puedes demostrar, te digo que sí, ni que no, que los imperios tienen o que las sociedades humanas tienen ciertas leyes de conducta, como los imperios surgen y al final alcanzan un máximo de poder y luego tienden a degenerar pues por algún tipo de conflicto interno o desidia o lo que sea. No tengo ni idea. Que no se trata de rechazar ya desde el principio. Igual Menger cometió un error, o no lo sé, al oponerse tan radicalmente a los historicistas. Igual, de nuevo, son preferencias personales. Hay gente que prefiere, no, yo quiero pensar rigurosamente a partir de análisis individual de un individuo actuando intencionalmente, y otros que son como más holistas. Pues yo prefiero ver las sociedades, leyes, grandes leyes, a qué tienden. Y cuando hemos hablado desde la sociobiología, es que la sociobiología es un intento de pasar de lo individual a lo colectivo y a grandes tendencias, sin negar lo individual, pero diciendo, y además de eso, hay esto otro. El dualismo sería la teoría abarcadora, que abarca precisamente, no niega que existe la empiria, que existe el método científico, pero dice que pues, hay determinados sistemas que se tienen que analizar de otra forma, que es lo que viene a hacer Menger. O sea, que sería la teoría que realmente implica a la doble metodología. Más que se tienen que analizar de otra forma, yo diría que se pueden analizar con limitaciones de otra forma, de esa forma más intelectual, pero luego, con todo lo que yo he aprendido en los últimos años del autoengaño y tal, digo, cuidado los racionalistas, es que el racionalismo a veces es tan engañoso y los austriacos creen no solo tener razón, sino estar razonando perfectamente, como en el tema de la reserva fraccionaria. Creen que están siendo ultra rigurosos, que tienen razón y que han demostrado de manera completa sus tesis, y están equivocados en todas. Entonces es curioso. Sí, bueno, los monstruos que puede producir la razón, no ya en el comunismo y esas cosas, sino dentro de una mente individual, no sé si decir la humildad que hay que tener, sino al revés, el afán de crítica a uno mismo, es decir, bueno, si creo esto, ¿cómo podría yo no tener razón? Yo sí he aprendido mucho, aparte de que porque ya tengo muchos años, es porque cada vez que te enfrentas a una teoría intentas aprender de ella y al mismo tiempo intentar cargártela, intentar ver qué ha dicho otro tío o qué han dicho alguien contra esto, o yo mismo qué problemas le veo y ver si la teoría tiene problemas o los problemas los tengo yo que no la entiendo. Sí, sabemos que hay muchos austríacos y racionalistas acaban por negar incluso las matemáticas, la estadística, dicen que no se puede utilizar en ningún caso para sí, o le tienen un poco de manía, sí. Sí. En ese sentido, sí serían... o dicen, no, es que el ser humano no es matematizable o la acción humana no es definible matemáticamente, y dices, bueno, de nuevo, si tú te empeñas en darle la definición, tu modelo solo es ese de agente intencional y tal, es que ya estás diciendo que solo vas a usar palabras, entonces no usas las matemáticas. Pero hay otros modelos que cuantifican todo eso, que pueden añadir detalle a todo eso. Que lo austriaco puede ser una especie de esqueleto o de infraestructura intelectual, pero que la infraestructura sola, tú no vives en un edificio solo con infraestructura, le tienes que poner paredes y le tienes que tener muebles, electrodomésticos, necesitas algo más. Claro. Me gustaría también abordar el tema, bueno, si hablamos de axiomas, tenemos que hablar un poco de Ayn Rand y sus axiomas, su absolutez y sus ideas que tú has criticado hace poco en algún artículo. En el sentido de que te has referido a que muchos seguidores de Ayn Rand, pues en ese sentido también pueden ser bastante racionalistas y dejan de lado los sentimientos. Tú ahora mismo también creo que estás leyendo bastante sobre psicología evolutiva y bueno, pues ahí se abordan bastante los sentimientos. Y bueno, personalmente pienso que Ayn Rand ha dicho en algunas ocasiones que ya no está en contra de los sentimientos podrían ser una especie de guía para la razón, un impulso para la razón. ¿Hasta qué punto tú te refieres en esa crítica más que a Ayn Rand y a sus ideas, a algunas derivaciones de sus planteamientos en los actuales acólitos de ese pensamiento? Ayn Rand es una figura muy importante y muy interesante que dijo cosas muy ciertas y muy valiosas. El objetivismo es algo valioso dentro del movimiento liberal, pero
La propia Ayn Rand tenía un carácter muy de líder de culto, muy de admirarme por lo que hago, y mirad qué inteligente soy, qué brillante soy, y seguidme porque tengo razón, y aquí no se critica al líder, sino que repetimos un poco los mantras del objetivismo. Y además cuando ves los que son A es A, dices, joder, pues vale. Y el principio de no contradicción, digo, esto es lógica clásica elemental. ¿Qué cree? ¿Que la lógica actual no ha avanzado más allá? El problema es que yo suelo criticar a Rand y a los objetivistas cuando tratan de describir al ser humano como que el ser humano es racional, punto. Y como ya está. Muy aristotélico aquello, ¿no? El ser humano es racional. Dices, primero, la palabra racional es de las más complicadas que hay en el lenguaje o en la filosofía, de qué es lo que quiere decir. Todo el movimiento actual de psicología del irracionalismo o el behavioral economics, de cómo las limitaciones cognitivas que tienen los agentes, todo tipo de sesgos y heurísticas que utilizan, muestran las limitaciones de la racionalidad. Pero sobre todo yo voy a otro elemento más, es decir, ¿creéis que con ese es el atributo que describe al ser humano como algo distinto del resto de los animales? Yo digo, si es que estáis equivocados. No en el sentido de que no sea racional el ser humano, sino que no es el único y quizá no sea el más importante. Que el mundo de las emociones, el mundo de los sentimientos, también es muy propio, muy particular, muy específico. Y las emociones que tenemos los seres humanos son distintas de las que tienen otros animales. Y si no estudias eso, no vas a entender al ser humano, solo entendiendo la parte de la racionalidad. Otra cosa es que luego los objetivistas sean muy cuadriculados y que parece que no expresan las emociones o que no las sienten, que parecen robots, que se les acusa. Eso también puede ser un problema y quizá por eso el objetivismo atrae a mucha gente. Aunque hay un grupo, no sé si siguen existiendo, que me hizo gracia en su momento hace años cuando los vi, se llamaba SOLO, Sense of Life Objectivists, como objetivistas con un sentido de la vida, como que además añadían algo de calor, de corazón, de emotividad al movimiento. El documental de la vida de Ayn Rand se titula así, un sentido de la vida. ¿Ah, sí? No he visto el documental, digo, de nuevo, es que es una figura controvertida. Yo a los objetivistas sinceramente les diría, mira, si creéis que Ayn Rand es una figura única, superior a todos los demás en el mundo de la filosofía, estáis tremendamente equivocados, estáis totalmente abducidos. Es decir, Ayn Rand es una figura más importante. Primero, no era filósofa profesional ni nada, y muchos aspectos de la filosofía o simplemente de la ciencia no los conocía y sus seguidores tampoco los conocen. Pero hay ideas interesantes en Ayn Rand que tú no rechazas. Sí. De nuevo, la idea liberal, la idea del capitalismo, la idea de un egoísmo que a veces hay que tratar la palabra con mucho cuidado, de como revulsivo al altruismo que te imponen como coactivamente, en plan sermón, en plan moralina. Sí, que tiene muchas cosas valiosas, pero que es que no puedes dejar de ver que el objetivismo muchas veces degenera en una pequeña secta, en un culto de admiración y yo soy objetivista, entonces tengo muy claras las ideas. Igual que hay muchos austriacos que entran y yo austriaco y el resto del mundo nada, ¿no? Los austriacos ya lo saben todo. O eres misiano y Hayek era una figura menor y el premio Nobel se lo dieron a Hayek porque no se atrevían a dárselo a Mises. Digo, con el tiempo dices, es que Hayek era un pensador mucho más completo que Mises. Sí, al final en casi todas las corrientes hay un grupo de extremistas que dejan de lado mucha ciencia, mucho conocimiento. Pero no solo un grupo de extremistas, ves que a veces es que pasa, de nuevo, volvemos a la plebe, a todo el mundo. ¿Qué quiere eso? Es divertido. Los objetivistas son como individualistas en un grupo definido por gritar qué individualistas somos. Ya para ir acabando esta charla, me gustaría preguntarte un poco para finalizar, ¿cuáles son tus proyectos académicos a futuro? Yo a veces he escuchado por ahí un rumor de que tú llevas escribiendo una especie de tesis durante varios años. ¿Hasta qué punto eso es cierto realmente? O porque yo, por lo que yo he leído de ti, únicamente he leído artículos. ¿Vas a sacar algún libro? En ese sentido que... No hay nada, digamos, secreto. Yo tengo cosas escritas, algunas que no he publicado pues, por pereza, porque están incompletas. En su momento publiqué cosas en ITELI, pero luego las trabajé muchísimo más, entonces no he acabado de publicarlas, debería animarme, pero bueno, como no tengo necesidad ni deseo de perseguir una gran carrera académica, me da igual ser doctor, no ser doctor, tener una tesis o no. Publicar un libro, digo, vale, un libro pasa que es algo muy largo, yo cuando tengo un tema y lo desarrollo, pues publico un artículo en algún lado, en el Juan de Mariana, o doy alguna charla,
La visión más completa de las cosas que estoy dando, pues la estoy explicando ahora en OMA, en el Centro de Estudios, en el Máster de Economía que dirige Juan Ramón Rayo. Entonces es una asignatura que es empezando con biología, pasamos de la biología a la psicología, economía, unificándolo todo. Ahí no está todo, porque necesitaría mucho más tiempo para explicarlo a la gente, pero ahí va. O sea que ya hay cosas que... El de Juan de Mariana organizamos un seminario, que vino gente, entonces esas cosas ya se han contado, no hay gran material secreto, eso es lo que estáis buscando ni nada, es explicar lo mismo quizá con otras palabras o añadir más referencias, más matices. Hacer una especie de tratado, algo más sistemático. Sí, pero me va saliendo a trozos, o sea, no sé, hace unos cuantos veranos vi el tema de teoría de señales costosas, entonces lees el libro y dices, wow, pues saco un artículo en Juan de Mariana y dices, aquí tenéis todo lo que es teoría de señales costosas. Últimamente vengo leyendo cosas de religión y teoría de religión y precisamente como las ideas religiosas son ese autoengaño compartido útil para cohesionar un grupo. Pues lo explicaba en una charla en el Juan de Mariana. Algún día que me ponga a escribirlo y tal, pero al menos que ya tenéis ahí, el que quiera puede ir recopilando trocitos. Bueno, ya para terminar, por poner una nota un poco más jocosa en esta charla, cuéntanos un poco cómo es un día de la vida de Francisco Capella. Mira. Hombre, es raro porque yo dejé de trabajar, era controlador aéreo, entonces bueno, con todos los follones que hubo en el momento que armaron la gorda y yo les critiqué y entonces dejé de serlo porque aquello era muy desagradable para mí seguir ahí. Entonces bueno, como tengo dinero ahorrado y llevo una vida muy austera, pues nada, vivo en mi casa normalmente, leer, escribir y cuando puedo pues quedar con gente, ahora quedo con algunos amigos para jugar al pádel de vez en cuando, o salir a correr, salir a montar en bici, hacer deporte, ver la tele, alguna serie, alguna película y pasarme por el instituto cuando puedo o por OMA. Eso no tiene nada mágico especial, viajar y ya está. Es importante un poco aislarse un poco del mundo, Hombre, tener académico para desarrollar su trabajo. Tener tiempo para leer y escribir, sí, es verdad que si no tienes mucho tiempo, yo cuando veo, a veces asusta y dices, la cantidad de tiempo que pasas sentado leyendo es gigantesca. Pero es que es la única manera de realmente aprender, bueno, no solo leer, asistir a conferencias de gente, debatir con vosotros, tratar de explicárselas a los demás también para ver si tú las entiendes bien, que a veces la mejor manera de entender algo es explicárselo a otros para mientras se lo estás explicando ves, uy, qué problemas tiene o que ellos mismos te lo planteen. Bueno, pues yo creo que hemos concluido con esta charla. Muchas gracias por someterte a esta entrevista y muchas gracias a todos los que me han escuchado con tanta atención. Pues gracias. Si tienes algo que decir. Pues que gracias a ti, Eladio, y que gracias a vosotros por vuestro interés y nos vemos pues donde queráis, en Juan de Mariana, en OMA o para lo que queráis a vuestra disposición. Arranque ha sido calamitoso. No estabas, habrá que editar porque hemos tenido varios abortos. Hemos alcanzado órbita solo la tercera o cuarta. Las tomas falsas. Yo esto creo que está equivocado, pero si lo ha dicho Capella... ¿Por qué me voy a meter con él? No puedo atreverme. Esto pues es un... Vamos a ver, ¿A qué es complicado? ¿A qué no es fácil? ¿Le decíamos tranquilo eso? Hablar en público. No, pero sí, es que, a ver...